ser un rey como Leónidas, ¿no? ¿Qué hay que hacer para cambiar de ese proceso de desarrollo? Domina tu cuerpo. Para dominar tu cuerpo tienes que dominar tu mente. Como estás por fuera, estás por dentro. Tenemos que aprender algo básico que es cuida lo que metes en el hoyo de tu cara. Tienes que montar guardia a la puerta de tu mente. No dejes que nada ni nadie entre a tu mente con los pies sucios. La sangre del guerrero corre por tus venas. Todo mundo te está mirando, pero nadie viene a salvarte y tienes una bala en la cámara del arma. ¿Qué vas a hacer? Este episodio es patrocinado por Foro para Uno y por TLX, The Leadership Experience, la experiencia de liderazgo que transforma personas y líderes en verdaderos rockstars. Rockstars, bienvenidos a otro episodio más a tu podcast. Y el día de hoy tengo una charla épica con Ezra Michel. Él es alguien que ha profundizado muchísimo en las historias de los grandes emperadores, conquistadores y cómo lo podemos aplicar en nuestra vida personal y profesional. Él tiene un background de haber estudiado mucho también la mente humana, de haber acompañado a líderes, emprendedores y empresarios. Y vamos a aprender el día de hoy cómo liderarte a ti mismo, qué podemos aplicar de las guerras, de las conquistas a nuestros negocios, pero sobre todo de nuestra vida. Esto es una charla muy profunda, disfruté muchísimo hablar con Ezra y espero también le saques todo el provecho, que hay mucho que hacer. Adelante y te dejo con Ezra. Como puedes ver, en este momento Ezra está tocando la batería, tocó con seguridad y eso refleja que es alguien que ha trabajado en sí mismo, lo reflejó en el resto de la entrevista que estás a punto de ver y pues obviamente tiene buen sentido del ritmo. Al final no quiso lucirse de más ni hacer cosas que no dominaba, se quedó con lo básico, pero lo básico lo hizo bien y también hacer eso es de Rockstars. Mi querido Ezra Michel, bienvenido a Rockstars con Sergio Nava. Gracias, hermano. Gracias a ti. Oye, pues muchas cosas que platicar. Siento que va a ser una conversación épica y lo digo y doy contexto porque sé que conectas mucho con el tema de las conquistas, imperios. Ahorita vamos a platicar de eso, pero quiero empezar a preguntarte cómo te sentiste en otro escenario, en otro contexto, tocando la batería, que vienes de ahí. Padrísimo, padrísimo. Me encanta. Te decía que a mi hijo le gusta la batería y todo ese rollo, entonces más o menos metido en el tema de manera indirecta, entonces me gusta mucho y qué buena onda que tengas como ese diferenciador, me encanta. Sí, pues lo hiciste muy bien y para que también te vea tocar ahí tu hijo la batería después, ya que salga el episodio. Sí. Ahora sí, cuéntame de la frase facta non verba. ¿Qué significa eso? La tengo acá. Está tatuado para quienes están viendo sí. El episodio en YouTube. Te lo tatuaste. ¿Por? Sí. Fíjate que, me gusta mucho el contexto como de los tatuajes. Porque resulta que, desde niño me llamaba la atención por alguna razón. Ahorita voy a llegar al tema de la frase. Pero los primeros seres humanos incluso estaban tatuados. Y se dice que se tatuaban porque lo consideraban como un lienzo sagrado, la piel, y se tatuaban como ciertos simbolismos de protección, pero lo que más me llamaba la atención era como fusionarse con los conceptos que se tatuaban. Nunca me dejaron tatuarme mis papás. Me decían que eso no era de nosotros, bla, 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 ya sabes, ¿no? Uh-huh. Y cuando pues me independicé y todo, dije, pues es lo que quiero, ya soy un adulto y vámonos, ¿no? Y siempre pensé muy bien qué tatuarme, porque yo decía, no me voy a tatuar una cosa porque me gusta en este momento. Sé que tal vez en 20, 40, 50 años adelante igual no voy a pensar lo mismo, ¿no? Pero cuando tomé la decisión de tatuarme, dije, quiero que sean recordatorios para mí que trasciendan el tiempo, ¿no? Entonces, yo hace algunos años atrás era muy postergador, ¿no? Ahorita está muy de moda la palabra procrastinar, que a mí no me encanta, pero era muy postergador en ese sentido y constantemente pues dejaba las cosas para después, prometía cosas para mí mismo que decía voy a hacer esto. Durante mucho tiempo quise levantarme temprano, hablando del club de las 5 a.m., ya sabes, ¿no? Uh-huh. Y no lo hacía.
¿no? Entonces ponía yo la alarma y no me levantaba. Y un día un mentor me dijo, ¿para qué pones la alarma si no te vas a levantar? Me dice, ¿tú le quedarías mal a un cliente? Y yo, no, jamás. ¿Y a ti por qué si te quedas mal? Si no le quedarías mal a un cliente, entonces ¿por qué te prometes algo a ti que no vas a hacer? Tu mente no confía en ti. Y dije, a ver, ¿cómo que mi mente no confía en mí? Esto me lo dijo hace 15 años. Y me dijo, tú no eres tu mente. Tú controlas tu mente o tu mente te controla a ti, así de simple. Y le dije, a ver, ¿cómo que no soy mi mente? No entiendo. Y me dice, no, esa vocecita que traes adentro es tu ego. Y es una vocecita que está diseñada para protegerte. Pero si tú dices que vas a hacer algo y no lo haces, tu mente es como un niño chiquito, que es un niño malcriado que cada vez que llora le das un dulce. Y entonces en este caso, el llorar en esta metáfora es no voy a levantarme en la mañana porque tengo flojera, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo decía, ok, pues ya entendí, ¿no? Y me decía, no somos lo que decimos que vamos a hacer, somos lo que hacemos. Constantemente me lo decía este cuate. Al paso del tiempo empiezo a estudiar pues algunas cosas en latín. O sea, me gusta mucho como investigar de dónde vienen las palabras, qué significan, ¿no? Y llegué a esta frase, que es una frase en latín que significa hechos, no palabras. Y así termino todos mis podcasts también y demás. Facta non verba significa hechos, no palabras. Y tú lo has dicho, ¿no? Qué importante comprometernos y en una era donde es lo que más se adolece, ¿no? El compromiso. Muchos venden cosas que no cumplen, ¿no? Allá afuera en el mundo digital la gente ofrece cosas y no las cumple, pero empieza desde el despertarnos, como tú bien lo dices. Y yo de lo que tengo contexto hablando contigo y me ha encantado ha sido tu proceso de transformación. Eres alguien que se ha trabajado a sí mismo. A mí me gusta mucho platicar con personas que nos trabajamos a nosotros mismos. No necesariamente que somos perfectos, pero que siempre estamos buscando cómo mejorar. Y hay un momento en donde tú tienes un momento de parteaguas, ¿no? Un antes y un después. Cuéntanos de ese momento en donde terminas en un hotel 3 días encerrado. ¿Qué pasó antes y qué pasó después y por qué? Fíjate que fue todo un rollo porque, bueno, yo venía del mundo corporativo hablando particularmente de capacitación, ¿no? Uh-huh. Durante 14 años me dediqué a hacer giras para empresas que me decían, oye, quiero que capacites gente en tales ciudades, habilidades blandas en general, liderazgo, ventas, bla, 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 ¿no? Al paso del tiempo empiezo yo a capacitar gente como de mayor nivel, por así decirlo, dentro de las organizaciones, hablando de los medios y altos mandos. Y eventualmente a través de los resultados, pues me iban diciendo los dueños de la empresa, oye, ¿me puedes dar a mí asesoría personalizada? Sí, bla, bla, bla. Bueno, se empezó a correr la voz en este sentido, empiezo a trabajar con estas personas y empiezo a identificar ciertos aspectos que también platicábamos fuera de cámara que me llamaron mucho la atención. O sea, familias disfuncionales en el sentido de que ya no había conexión. O sea, relaciones inexistentes entre los dueños de la empresa o el dueño de la empresa y sus hijos. No conocían a sus hijos. O sea, preguntas tan sencillas como, ¿cuál es el color favorito de tu hijo? No sé. ¿Qué edad tiene tu hijo? 28. ¿No sabes el color favorito de tu hijo? No sé. ¿Cuál es el deporte favorito de tu esposa? No tengo idea, ¿no? O sea, no me sabían contestar ciertas cosas muy básicas en ese sentido. Otro factor común, enfermos. Estaban enfermos, hablando de problemas gastrointestinales, poca energía, problemas de ira, ¿no? De constantemente estar explotando, humillando gente. O sea, he trabajado con personas que tienen empresas desde 5 colaboradores hasta 14,000, ¿no? Grupos de empresas y demás. Y es un factor común que empecé a encontrar sin querer. O sea, yo no era algo como que yo estaba buscando, pero busco detectar como patrones, ¿no? En la gente con la que trabajo. Llega un momento donde toco un techo de cristal en el sentido de que pues, estaba como conferencista, estaba dando talleres, cursos y demás por aquí y por allá.
Y un día dije, pues así no voy a poder casarme, tener hijos, formar una familia. O sea, me iba muy bien económicamente, pero no me sentía como completo en ese sentido, ¿no? Y empiezo a separarme como del mundo corporativo. Conozco a mi mujer en el mundo del coaching. Los dos somos coaches de vida. Ella se especializa en otras cosas, pero los dos muy enfocados como en el tema de a ver cuál es el origen, ¿no? O sea, empezamos a platicar sobre este tema de cuál es el origen de las problemáticas actuales en la sociedad. La familia. O sea, si nos vamos a la base es la familia, y tristemente hoy la familia ya es un concepto arcaico que de alguna forma se ha ido modificando al paso del tiempo y ya no funciona, ¿no? O sea, ya... ¿Qué no funciona del concepto de familia? Pues ya vemos, por ejemplo, pseudoparejas, y digo pseudoparejas porque son roomies. Ya no se comunican, ya no se tocan, ya no se hablan más allá de cosas de la casa, de los hijos, del colegio, del dinero. Ya no es ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en tu día? ¿Qué está pasando dentro de ti? ¿Cómo te sientes? Ya no, cada quien está en su celular antes de dormir. Ya ni siquiera un beso de buenas noches. Ponen almohadas en medio de los dos, otro factor común, ¿no? Y llegó un punto en donde empiezo a entrevistar a las esposas de estos empresarios y me decían cosas como, me siento usada. Y le digo, ¿cómo que te sientes usada? Sí, pues este cuate me maltrata psicológicamente, me habla horrible, en algunos casos hasta había violencia física. Y yo le sé sus secretitos, me decían ellas, ¿no? Y yo también tengo los míos, ¿no? Y yo, a ver, cuéntame más. Por supuesto, jamás digo nombres por temas de privacidad y demás, pero estas mujeres me decían, híjole, es que me siento totalmente desconectada, me siento aprisionada en mi propia vida porque pues dependo económicamente de este cuate, ¿no? Uh-huh. Y estos cuates pues muy orientados al trabajo, muy orientados a trabajar, a desarrollar las empresas, los negocios y todo el rollo, pero no hay una relación como tal con su mujer. Y casos de doble infidelidad, me refiero a que los dos son infieles, los dos lo saben y los dos lo mantienen, porque conviene, ¿no? O sea, ante la sociedad somos la familia X, ¿no? Vamos a los eventos, la farándula, bla, 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 pero los hijos son unos buenos para nada, ¿no? Los hijos son, tristemente, digo, no me gusta etiquetar de ninguna manera, pero son personas que no aportan valor, por decirlo de una manera bonita, ¿no? No aportan valor de ninguna forma, son takers en todo sentido. O sea, ¿qué puedo sacarle a mis papás? Tarjetas ilimitadas en donde no te puedo dar atención, pero te doy dinero, ¿no? De ese tipo de familias en donde los empresarios eventualmente se convierten en ATMs, en cajeros automáticos. Oye, papá, necesito que me mandes tanto y bye, ¿no? O sea, no hay como tal una conexión, no hay intimidad. Y digo intimidad no desde el sentido sexual, sino de que no hay intimidad familiar. No hay una conexión, no se conocen los unos a los otros. Muchos empresarios me decían, es que me siento totalmente desvalorizado, ¿no? Y si yo no soy proveedor, pues no soy nada. ¿Quién soy? Porque la identidad la basan en su rol de proveedores y están enfocados hacia afuera. Uh-huh. ¿Y esto que dices te pasó a ti? ¿Tú pasaste por ese proceso? Algo parecido, obviamente en mi nivel. Aquí estamos hablando de empresarios muy, muy, muy grandes. Uh-huh. Pero sí, en mi nivel llega un punto en donde yo pues, me empecé a sentir como sin significado, como que ya la vida no me sabía, ¿no? Uh-huh. Como que pues, ya había logrado mis objetivos económicos, ya había logrado ciertas metas importantes que yo me había puesto. Y luego dije, ¿y ahora qué más? ¿No? O sea, ya no había como un sentido del para qué seguir haciendo lo que estaba haciendo. Ya no disfrutaba dar consultorías, ya no disfrutaba dar conferencias, cursos. O sea, lo hacía porque pues era parte de mi branding y de todo lo que estábamos desarrollando alrededor, y me seguían buscando y tenía empresas pues como parte de una rutina anual, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh-huh.
al desapegarme de ese punto, llega un momento en donde tuvimos nuestro primer hijo, que para mí eso fue un parteaguas muy importante en nuestra vida, porque pues yo decía, bueno, pues si dirijo adultos, ¿por qué no podría dirigir a un niño? Y qué equivocado estaba. O sea, en el momento en que llega mi hijo, híjole, o sea, no estábamos listos. No sabíamos ni siquiera qué venía. Por más que te platiquen lo que sea, hasta que no eres papá, no se desbloquea algo dentro de nosotros, así es como yo lo veo. Y en mi caso fue de, ¿qué es esto, güey? ¿Qué es esto? ¿No? Y al paso de los meses, pues mi hijo no crecía. O sea, se quedó pequeñito y para no hacer el cuento largo, fueron 2 años y medio de que nos decían los médicos es que está muy por debajo de los percentiles normales, no crece, bla, bla, bla. Los 2 años y medio no hablaba, ni siquiera una palabra decía, balbuceaba ciertas cosas. Y decíamos, bueno, ¿qué está pasando? No comía normalmente, ¿no? Y como era nuestro primer bebé, pues no teníamos como una referencia tal, ¿no? Pero qué paradójico en tu proceso, o sea, alguien que está enfocado hacia afuera en ese entonces en tu vida, ¿no? Estás como liderando empresas, personas, etcétera. Y en casa se te presenta, pues justo donde no avanza, donde tu hijo está fuera de los percentiles, está fuera de ritmo, no está dando el ancho, o sea, estoy diciendo una analogía, ¿no? Sí. Pero a veces así pasa en la vida y creo que todos nos podemos relacionar, a veces estamos más enfocados afuera y adentro no estamos bien, o al revés, ¿no? Estamos haciendo cosas adentro, pero perdemos de vista la importancia de verlo hacia afuera, ¿no? Quería hacer ese paréntesis. Fíjate que más allá de eso, para mí era algo que se salía de mis manos y yo no podía controlar. Y entonces ningún médico le atinaba a qué estaba pasando, ¿no? Y era de, pero ¿cómo es posible que no me puedas decir qué está pasando? Tú eres el especialista. Deberías de ser. Y nos íbamos con otro. No, pues es que vamos a dejar que siga pasando el tiempo. Y mi esposa dijo, no, esto no es normal. Y bueno, seguimos buscando. Al final tenía acidosis tubular renal, que pues era una falta de maduración en los riñones. Y pues digo, los riñones no filtraban bien la sangre, Entonces, cada vez que evacuaba u orinaba el bebé, se le pelaba la piel de tan ácido que hacía. Y de repente nos llegaba a 40 grados de fiebre, no se la podíamos bajar con nada, nos vomitaba los medicamentos. Digo, los que saben de este tipo de episodios, es de terror, güey, porque te dicen no puede pasar más de cierto tiempo en esa temperatura o hay daño cerebral, o sea... Entonces íbamos corriendo al hospital, 2 años y medio fue así, ¿no? Con el monitor aquí mientras dormíamos y yo alerta todo el tiempo, no podía dormir, no podía descansar. Y bueno, los que no han dormido una semana, ¿sabes cómo te pones? Imagínate 2 años y medio de no poder dormir más de 5 horas intermitentemente, horrible, ¿no? Mi matrimonio empieza a sufrir por lo mismo, ¿no? O sea, obviamente el bebé se convirtió en el foco de atención. Nuestra vida íntima pues se fue a la basura en ese sentido. Mi esposa y yo ya no podíamos comunicarnos sin gritar. O sea, estábamos irritables porque no dormíamos. O sea, no era tanto como un tema de la relación, sino pues todo el contexto de mucho estrés, ¿no? Nos decían que podía ser autismo, o sea, muchos malos diagnósticos. Afortunadamente, fast forward, ahorita ya está perfectamente bien, está en sus percentiles, todo está bien. Pero fueron 2 años y medio muy, muy complicados. En ese inter, pues nos embarazamos del segundo. Cae pandemia. O sea, todo se juntó. Híjole, no. Obviamente, pues todos los negocios presenciales que traíamos en proceso se pararon por completo. Y nos quedamos casi como, ¿y ahora para dónde, no? Yo sentía que se me estaba cayendo el mundo encima. Y entré en niveles de estrés muy, muy fuertes en donde pues llegué a tener hemorroides ulcerosas de cada vez que iba al baño sangraba. O sea, tenía distensión abdominal todo el tiempo, acidez, reflujo, no me podía dormir completamente horizontal, tenía que dormir medio sentado. Horrible, horrible. O sea, fue la etapa de salud más baja que he vivido en mi vida. Yo era triatleta antes, llegué a ser Ironman y demás, bla, bla, bla. Y o sea, yo mismo me sentía enojado conmigo mismo porque decía, ¿cómo es posible que ahora te bofeas subiendo las escaleras? ¿No? Llegué a
103 kilos, casi 104 kilos. Niveles de grasa por el cielo, niveles de energía por el suelo, triglicéridos, colesterol. O sea, todo lo que mis clientes me decían es que traigo acidez, es que traigo esto, es que traigo lo otro. O sea, ya lo me estaba reflejabas pasando tú a mí. Y empecé a entender un poquito de cómo se sentían estos cuates ya desde mi propia piel, ¿no? Y empiezo a recordar todo esto, empiezo a meterme a mis archivos, porque yo llevo una bitácora de todos mis clientes, de todos los procesos y demás, y reviso todos los patrones que existían de los últimos años. En ese entonces iba por 14 años de estar trabajando con parejas, con hombres, con mujeres, con empresas, etc., ¿no? Y en ese punto estaba yo súper mal en el sentido de que dudaba de mí. Dudaba de mi capacidad. No sé si en algún momento alguien de los que nos está escuchando, nos está viendo, les ha pasado que llegan a un nivel de estrés que tienes miedo de tomar decisiones. Bueno, eso me pasó, ¿no? Estaba en un nivel de ansiedad fuertísimo. Yo nunca había estado deprimido, pero sabía detectar de manera básica, digo, no soy psicólogo, pero de manera básica sabía detectar. Y dije, estoy deprimido. Tengo un tema de ansiedad aquí, Dije, híjole, yo dirigiendo gente en ese momento les dije, ¿saben qué? Necesito parar. Les expliqué un poco a mis consultantes de ese momento y te platiqué que pues iba caminando yo entre mi oficina y mi casa, que pues, están relativamente cerca, porque necesitaba como despejarme, y es muy poco común que pues, yo tenga en aleatorio Spotify. Normalmente escucho mis playlists y demás, pero ya ves que te recomienda como otras canciones parecidas. Bueno, se puso una rola que se llama All Eyes on You, Todos los ojos sobre ti, y yo nunca la había escuchado. Y tampoco suelo poner atención a la letra de canciones que no conozco. Y empiezo a poner atención a la letra. Y decía, la sangre del guerrero corre por tus venas. Todo mundo te está mirando, pero nadie viene a salvarte. Y tienes una bala en la cámara del arma. ¿Qué vas a hacer? Toma tu oportunidad y casi deja de chillar, ¿no? Y yo lo tomé como una señal. Un llamado a la acción, ¿no? Sí. De cambiar. Sí. Okay. De hacerme responsable de lo que podía controlar, ¿no? Y en ese momento todavía no había como un diagnóstico de mi hijo. O sea, apenas estábamos en medio de los fregadazos. Y hablé con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Necesito recomponerme, necesito crear un plan. Yo soy muy metódico en el tema de paso 1, paso 2, paso 3, sistematizar procesos, todo eso, ¿no? Y le dije, me voy a ir a un hotel aquí cerca, necesito encontrar respuestas a preguntas que ahorita no puedo responder. Le dije, lo que tengo claro es que quiero estar contigo, lo que tengo claro es que nos prometimos que iba a ser pues en la salud y en la enfermedad, en lo próspero y en lo adverso, así que pues vamos a darle para adelante. Le dije, necesito tu apoyo. No te pido que estés de acuerdo, porque me decía, es que ¿por qué tienes que ir a otro lugar? Aquí le dije, necesito silencio. Y con los bebés y acá, o sea, no tengo silencio. Sorry, me tengo que ir a otro espacio. Entonces me fui a un hotel 3 días. O sea, no fue una separación, ni mucho menos. Simplemente fue un espacio para yo poder encontrar respuestas. Y hablo a la recepción y les digo, por favor, voy a estar aquí 3 días, no me molesten, no quiero que me hagan la habitación, no quiero nada. O sea, si les pido comida, me la mandan y tan, ¿no? Y me acuerdo la cara de uno de los meseros que me llevó un room service, porque estaba todo tirado. O sea, tenía todos mis libros, mis libretas en el suelo alrededor de mí. Tenía rotafolios en las paredes, encima de las camas. O sea, así, ¿no? Y yo creo que pensó que era un asesino serial o no sé, como en las películas. Y me dice, ¿todo bien, joven? Y le digo, sí, aquí ando estudiando. Ah, ok, está bien. Estudiándome. Ajá, exactamente. Y fue una pregunta, ¿no? Había leído hace tiempo sobre la vida de Einstein. Y Einstein decía que él, si tuviera una semana para resolver algún enigma, decía, yo dedicaría 80% del tiempo en
crear la pregunta y 20% del tiempo en responderla. Y eso fue lo que hice, ¿no? O sea, puse un signo de interrogación en medio del rotafolio más grande que tenía y dije, ¿cómo tenerlo todo en la vida? Era mi pregunta. Porque ya sabes, lo típico, no se puede tenerlo todo. No puedes tener un gran negocio y una gran familia. Tienes que escoger, güey, ¿no? Típico en general. En mi familia, por lo tanto, pues era así, ¿no? En ciertos sentidos. Y yo dije, yo quiero tenerlo todo. Quiero ser un gran empresario, quiero ser un gran papá, quiero ser un gran líder, quiero ser un gran esposo, quiero ser un gran hombre, un gran ser humano. ¿Y dirías que hoy, haciendo fast forward, lo tienes todo? Sí, a mi nivel. Siempre creo que se puede mejorar. Siempre creo que hay un nivel más arriba. Pero sí creo que estoy más integrado. No puedo decir que soy perfecto y que lo tengo todo resuelto, no. Pero sí creo que soy un hombre integrado. Y te pregunto porque justo acabo de casi terminar de leer un libro que me gusta mucho. Se llama, el autor es Naval Ravikant y se llama El Almanaque. Ajá. Y es un top inversor de Silicon Valley, un gran pensador. O sea, la verdad a mí se me hace muy elocuente, muy atinado. Y él dijo una frase que me impactó y dije, sí es cierto. Dice, hay que tener mucho cuidado con lo que deseamos, porque aquello que deseamos nos aprisiona. Aquello que deseas te aprisiona porque si no lo obtienes, te genera frustración o al menos vas a dedicarle muchos recursos para lograr ese anhelo o esos anhelos. La conclusión a la que él llega es, no se trata de no desear. El punto es elegir bien qué deseas y lo que eso te va a implicar. Entonces a mí me conectó porque hay muchos rockstars, como en mi lenguaje, pues siempre buscamos el progreso, ¿no? Pero claro, cuando deseamos tantas cosas y cuando te escucho decir quiero tenerlo todo, cómo tenerlo todo, me suena a arriesgado a cierta forma. El decir querer todo te va a aprisionar, ¿no? O te va a empezar a generar pues renuncias. Pero ahí, ¿no?, es donde entramos a todo según quién. Exacto. Por eso mi pregunta, según para ti, ¿qué es todo? ¿No? O sea, cuando dices sí a mi nivel, sí aún me falta, pero sí lo tengo todo. ¿Qué significa tenerlo todo? Para mí, la raíz es la salud, primero. Me considero un hombre saludable y hay una frase que usualmente cito de Herófilo, 500 años antes de Cristo, dijo: cuando la salud está ausente, la sabiduría no puede revelarse a sí misma. El arte no puede hacerse manifiesta, la fuerza no puede ser ejercida, la riqueza es inútil y la razón es impotente. Entonces, al paso del tiempo he visto que es algo que no se puede comprar. Incluso yo soy fan de todo lo que hizo Steve Jobs. He estudiado sus biografías, bla, bla, bla. Pero hay una parte en donde nunca lo admiré, que fue en la parte personal, en la parte de salud, porque al final terminó solo y terminó con todo el dinero del mundo, si tú quieres, fama, legado, lo que tú quieras, pero terminó solo y terminó enfermo. Totalmente. ¿Sí? Entonces, hace tiempo escuché algo que me hizo mucho sentido. Decían, a ver, ¿qué es éxito para ti? Y un empresario decía, para mí éxito es que mis hijos quieran estar conmigo por convicción propia cuando yo esté en la tercera edad. Eso es éxito para mí. Y me hizo clic cañón, ¿no? Y dije, claro, o sea, primero creo que, y pongo la analogía como cuando estamos viajando en un avión, que pues hay una crisis, una pérdida de presión y te dicen, ponte primero tú el oxígeno y después se lo pones a alguien más. Yo creo mucho esta parte como de, ok, primero estoy yo en esa primera dimensión en donde yo tengo que estar bien. Y estar bien me refiero a que es lo normal, es la norma para mí estar bien. Hay otra frase de otro de mis mentores que dice, lo normal es estar bien. Lo normal no es estar sobreviviendo todos los días. Lo normal no es comer porquerías. Lo normal no es llegar a pelear con tu pareja. Lo normal no es llegar a gritarle a tus hijos. Lo normal no es humillar a la gente en la empresa. No es lo normal, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué es todo para mí? Primero, mi salud. Después de mi salud viene
la conexión con alguien más, que en este caso es mi mujer, mi pareja. ¿Sí? Entonces, el crear ese nosotros más allá del yo o de ella, es crear ese nosotros, ese mundo que solamente ella y yo lo entendemos, ¿no? Después se permea a nuestros hijos. O sea, en este orden, literalmente, es como yo pongo mi vida. Después vienen mis hijos, ¿sí? En donde yo estoy bien, ella está bien y juntos nutrimos a través de la célula familiar a nuestros hijos. Tenemos 2 niños. Y ya que la célula familiar está fuerte, ya que yo estoy fuerte, ya que ella está fuerte, ok, entonces viene ahora hacia afuera. Primero es la parte interna, digamos, de mi vida, el backstage, como tú le llamas. No sé si te refieres a lo mismo, pero ese backstage y el front stage es lo que nosotros vemos ya como esta parte del liderazgo, ¿no? Que no puede haber liderazgo sin autoliderazgo, sin autorrespeto, para empezar, ¿no? Lo que decía al principio, si tú no te levantas en la mañana, te estás faltando al respeto. Si tú tragas porquerías, te estás faltando al respeto. Si tú no estás alimentando tu mente y le estás metiendo pura porquería a tu cabeza y ves redes sociales 3, 4 horas diarias, te estás faltando al respeto. Y por eso tu mente no cree en ti, que es lo que decías. Por supuesto. O sea, te saboteas porque mis actos están siendo consistentemente tóxicos y agresivos. Por lo tanto, la mente pues no va a hacer otra cosa más que desconfiar, ¿no? Exacto. Okay. Y dice, pues este cuate no tiene disciplina. Pues este cuate dice que va a hacer algo y no lo hace. Claro. Yo chillo un poquito y cede, ¿no? Entonces, en ese sentido, fue como sin darme cuenta, se fueron definiendo lo que hoy llamo los 4 territorios de conquista. Que ahorita voy a explicar un poquito más del tema, ¿no? Sí. Y perdón que te interrumpa ahí porque quiero dar pauta y pie a eso, porque tu background, algo que me gustó mucho de ti es tu pasión por las conquistas, los imperios, Marco Aurelio, Alejandro Magno, Gengis Khan. Te has metido mucho a ese mundo y es la analogía que tú usas para dejar tu legado, para agregar tu valor al mundo. Yo lo utilizo desde la música, ¿no? Exacto. O sea, ahí es donde conectamos. Pero me encanta muchísimo ese mundo. Déjame decirte que hay algo que a mí me conecta. O sea, por ejemplo, fui recientemente a Tikal en Guatemala. Estaba yo con Raquel Roca, una también super speaker, le mando saludos. Y pues nos decía, ¿no? O sea, es que esto es una civilización y no es un imperio. Yo... ¿Cómo que no es imperio y qué es civilización? O sea, explícame la diferencia. Y dice, sí, un imperio se caracteriza por conquista, por utilizar la fuerza para crecer su terreno, su territorio, pero un imperio no necesariamente tiene su moneda, utilizó una civilización para ser definida como civilización es su moneda, generaron un alimento base como su economía, y el lenguaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Imperio Romano es un imperio, no una civilización. Sí. Pero ella conectaba mucho desde ahí y decía, es que yo siento que tengo aquí vibro, ¿no? Y yo pues estaba feliz en la jungla, pero tampoco a ese nivel de vibrar, aprendí mucho. Sí. Pero yo donde vibro muchísimo, mi querido Ezra, es justo en la parte medieval. O sea, cuando fui a Cambridge, y vi las construcciones, vi saber que ahí pasó Isaac Newton, pero también estaba el King's College. O sea, esa energía a mí me conecta mucho. No he profundizado y me da mucha curiosidad alguien como tú que ha profundizado ahí. Sí. ¿Qué lecciones de alguno de los grandes emperadores que has estudiado tanto, algo que tú digas, esta me ha marcado y creo que es una constante que se vive en el escenario de hoy en día, ¿no? Con los empresarios, emprendedores, o sea, ¿qué podemos aprender de 2 casos, ¿no? De grandes emperadores que tú has estudiado? Fíjate que, ya está un poquito trillado el tema de los espartanos y ya sabes, ¿no? O sea, muchas marcas que usan esto como, bueno, X, ¿no? Pero que usan el concepto de los espartanos y es por una razón. Esparta se consideraba como un estado independiente dentro de Grecia. Okay. Y era un estado completamente militar. O sea, era un estado muy orientado a desarrollar guerreros desde su nacimiento.
E incluso, digo, algunas de estas cosas se ven en la película. Por supuesto, la película es muy hollywoodense, pero tiene bastante de la historia real. La de 300. La de 300, exactamente. Okay. Sí. Incluso los espartanos, si veían debilidad o deformidad en un bebé, los mataban, los descartaban. Entonces, creo que, digo, por supuesto no estoy de acuerdo con absolutamente todo lo que hacían, pero en general, como civilización, en el caso de ellos, sí tenían su propia moneda, sí tenían todo esto que acabas de comentar y eran personalidades muy orientadas a la disciplina, a la fuerza de voluntad, al compromiso, al honor, al código. ¿Sí? Entonces, el rey Leónidas fue conocido precisamente por ser una persona ideática. O sea, sí fue una persona histórica. Sí, claro. Ok. Por supuesto. Okay. Sí. Y fue una persona que desde bebé fue desarrollado como rey y como guerrero. Y posteriormente, más adelante, Esparta conquista Atenas, dentro de la misma Grecia. O sea, hubo una guerra. ¿Sí? Y fue interesante porque ellos no querían dejarse dominar por absolutamente nadie, ni siquiera dentro de Grecia. ¿Sí? Entonces, bueno, para no hacer el cuento más largo, algo que yo admiro mucho del rey Leónidas, que incluso lo tengo tatuado también, es esta parte de la honorabilidad por tomar en cuenta a la gente como gente, pero no permitir como salirse de ciertas normas dentro de lo que ellos habían definido. O sea, me explico un poco más. Él respetaba a la gente que se ganaba el respeto. No solamente por dedocracia de tú eres el general. O sea, yo respeto a los líderes que hacen lo que dicen a los demás que se tiene que hacer. Yo no respeto a una persona que está desde el palco dirigiendo y diciendo lo que se tiene que hacer. Los Césares, ¿no? Entonces, en mi caso particular, en los procesos que yo dirijo de liderazgo, de desarrollo personal enfocado a estos hombres empresarios, porque a raíz de todo esto fue como surgió el tema. Incluso uno de mis procesos se llama Protocolo Acrópolis. ¿Sí? Y la Acrópolis era la parte más elevada de Atenas, donde está el Partenón, que era la parte más amurallada, custodiada y protegida de la ciudad para evitar que en una guerra o en una invasión, pues se llegara a ese lugar que era como lo más sagrado, ¿no? Ahí estaba todo lo sagrado, colegios, etc., ¿no? Entonces yo decía, o sea, me conectó mucho esta parte como de cómo amurallar, salvaguardar, proteger lo más importante para nosotros, que por un lado es nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestro negocio, por supuesto. Porque para muchos pues, es un negocio para generar lana. Para mí es un negocio para servir. Es un negocio para crear legado. Esta es mi tercera empresa y esta empresa es una empresa muy destinada para eso. O sea, yo creo que me voy a morir haciendo esto, espero. Y de hecho, mi plan dentro de los próximos 10 años es construir un espacio alrededor de 16,000 metros cuadrados. De hecho, ya tenemos renders y todo el tema, que va a ser un colegio, ¿no? O sea, un colegio, pero no como tal, como conocemos los colegios, va a ser una academia de sabiduría, ¿no? De todo esto que se ha ido difuminando, perdiendo el paso del tiempo. De todas estas grandes culturas, de estos grandes emperadores, imperios, reyes, etcétera, lo positivo lo extraje, diseñé una metodología y esto es lo que va a suceder. Todavía no sé dónde la vamos a construir, pero la visión es que vengan de diferentes partes del mundo a vivir aquí durante 1 o 2 meses tal vez, que sea familiar todo esto al mismo tiempo, pero que ellos vayan a trabajar en sí mismos, ¿no?
Entonces, bueno, ese es el objetivo en 10 años. O sea, uno, muchas felicidades. Me encanta ese legado y esa visión que tienes, ¿no? No nada más sueños. Yo siempre he dicho que sí, los sueños, pues muchos, ¿no? Visiones, que tus actos sean consistentes con esos sueños. Pero lo que dices de salvaguardar el honor, ¿no? O sea, de lo importante primero es definir qué es importante para ti y entonces hacer todo lo posible por cuidarlo y ser consistente. Eso me llevo y eso es lo que te escucho comentar de Leónidas. Si puedo poner yo mis 5 centavos, como por ahí dicen, claro. Hay una frase, tú corrígeme si no, bueno, es frase, en el oráculo de Delfos, que es como este lugar, recinto al que iban previo a las batallas o a tomar grandes decisiones, iban a consultar al oráculo y el oráculo de Delfos se supone que es uno de los más famosos. Y lo que está inscrito ahí me parece fundamental, que dice, conócete a ti mismo, ¿no? Es como esta frase inicial que se ve. Me muero de ganas de ir a Grecia, no he ido, pero el conocer esa historia, dije, es que tiene todo el sentido, ¿no? O sea, conócete a ti mismo y entonces tienes las respuestas. Y lo que tú estás diciendo es decir, salvaguarda lo importante, pues es conoce qué es lo importante para ti, ¿no? Para esta parte reactiva, ¿no? Y entonces ser más conscientes. Yo en mi lenguaje como psicólogo y en lo que hago en el mundo del liderazgo es ser conscientes, ¿no? Elevar el nivel de conciencia es quién soy, por qué hago lo que hago, cuáles son mis luces, cuáles son mis sombras, por qué en el front stage me siento drenado o harto, qué está pasando en el backstage que está impactando en mi energía frente a mi audiencia, sea mi cliente o mi familia, ¿no? Sí. Me pareció muy atinado y creo que conecta, ¿no? Conecta con lo que tú estás diciendo. Hay que cuidar lo importante, pero hay que conocer qué es importante para ti, ¿no? Sí, y digo, dentro de este timeline que estamos platicando, de repente abro como diferentes temas, pero regreso a lo que estábamos platicando. A lo que iba con esto, incluso hablando del oráculo, antes de la guerra que venía, la que se ve en la película de 300, ¿no? Leónidas va a consultar al oráculo porque era parte del proceso. Y parte de la historia que se narra con todo esto en la historia universal, se dice que en ese momento le dijeron es que viene una tormenta y Esparta va a caer. Y Leónidas respondió, yo soy la tormenta, ¿no? Tómala. Y se bajó de ahí y fue que no fueron 300, ¿no? Pero fueron con estos hombres a oponerse ante los persas. Pero bueno, el tema aquí es que Leónidas era muy ideático en el sentido de que su liderazgo era un liderazgo empírico y era un liderazgo de hombro con hombro. Entonces, regresando al punto, dentro de lo que yo hago, cada vez que yo ejecuto un proceso con estos hombres, yo les digo, ok, todo lo que he aprendido está incorporado en este sistema. Y entonces nos vamos a levantar temprano, vamos a hacer cosas que son complicadas, bla, bla, bla. Y yo lo hago con ellos durante todo el proceso y hago todo lo que les pido hacer, lo hago en cada generación. Acabamos de cerrar la generación número 8, precisamente ayer. Y bueno, es todo un proceso muy interesante, pero tiene todo esto aplicado, ¿no? O sea, el liderazgo desde no te voy a decir qué hacer, sino voy a hacerlo junto contigo y vamos juntos. Eso es lo primero que yo tomo del Rey Leónidas y que nadie lo movía de sus ideales porque él decía, bueno, yo sé que esto es lo que va a pasar y posiblemente muera en el camino. Y si te recuerdas de la película, cuando está a punto de salir a la guerra, regresa con su mujer porque ellos eran duros, no mostraban debilidad de ninguna forma. Pero con su pareja y sí. Y con su mujer era con la única persona con la que se abría en ese sentido. Entonces regresa con su mujer y su mujer le dice, regresa con tu escudo o sobre él. Sí, me acuerdo. O sea, y esa es una parte que a mí me marca mucho porque su pareja, imagínate el amor que tenía por este cuate que le dijo, yo creo en tus ideales a pesar de que ello signifique que posiblemente vayas a morir. Entonces yo dije, wow, o sea, qué nivel de complicidad de los dos, ¿no? En esa escena también de This is Sparta lo platicábamos. La volteé a ver. Que la volteé a ver para su consentimiento, ¿no? Antes de declararle la guerra
en este caso a Persia. Pero bueno, eso es lo que yo tomaría del rey Leónidas. Regresándome un poquito a lo que veníamos platicando de qué es lo que para mí conforma la vida, yo te puedo decir que dentro de mi idioma son 16 categorías. Son 4 territorios y 16 categorías. De hecho, esto es muy representativo porque es nuestro símbolo. Es un escudo de armas con los 4 elementos e incluso representa mi propia transformación porque yo pesaba 103 kilos y le tuve que dar un martillazo porque no me quedaba. Mira. Ya lo vi. Ahí te va. Aquí para que lo vean. Y por dentro dice facta non verba también. Me encanta cómo le has dado simbolismo, ¿no? Y has integrado quién eres y tu proceso de transformación para comunicarlo como ese legado. Yo le llamo, todos tenemos una música por compartir con el mundo en esta partitura existencial llamada vida, ¿no? Y tú estás compartiendo tu música de una manera alineada y congruente y eso de verdad me encanta y muchas felicidades. Gracias. Y hablando de eso, entiendo que tienes un modelo y un proceso. Al final, pues yo creo que es importante que se claven a lo que tú estás haciendo, a quien le interese. Claro. Hacer doble clic para no llevarlo a los 16 y entiendo estos 4 elementos. A mí me interesaría a nivel personal, quiero ver tu opinión al respecto, irnos a los 4 arquetipos básicos que tiene que ver con ese lenguaje, ¿no? Hay Carl Jung, pues es que es de los principales en tema de arquetipos. Sí. Él mencionaba los 4, no sé si, me imagino que si estás familiarizado, para quien no, habla del arquetipo del guerrero, del rey, del amante y del hechicero, mago o sabio, ¿no? Este es el último. Y para mí es un proceso de desarrollo personal y de liderazgo, ¿no? Primero estamos en nuestra fase de guerreros o guerreras donde decimos yo voy por todas, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Ejecutamos, pedimos más proyectos de los que podemos tomar, decimos que sí a todos los clientes, ¿no? Tenemos energía. Después transicionar al rey y el rey ya elige las batallas, ¿no? El rey ya está en la capacidad de decir, ¿sabes qué? Por esta sí voy y por esta no voy, y por esta sí vamos y por esta no vamos. Y las consecuencias de esto yo las afronto, ¿no? Tener el accountability en el mundo del liderazgo, eso te habla de que ya tienes atributos de rey o de reina, tener responsabilidad y criterio para elegir tus batallas. El guerrero no tiene esa sabiduría todavía, ¿no? Esa conciencia. Después el amante o el mago. Hay paréntesis del soberano o del rey. También tiene la conciencia de que sus decisiones impactan a masas. Al resto. Sí, y eso conlleva el accountability. Exacto. Y ahorita te digo por qué doy todo este contexto, ¿no? Sí, pero sí. El mago, ¿no? El amante es más como que ya tiene colmillo, ¿no? Es como una persona con colmillo que como que cuando hay algo que no está bien te sabe llevar con las horas de vuelo, ¿no? Con su sabiduría y resuelve problemas, apaga fuegos, hechiza, pero también todos tienen luces y sombras. Y por último, el sabio, pues ya tiene madurez, ya no tiene tanta necesidad de ir a las batallas, ya no tiene este rol activo como el de un rey o de un amante. ¿Por qué te digo todo esto? Y mi pregunta va muy por ahí. Transicionar de un arquetipo a otro tiene sus retos, ¿no? Y por lo que te escucho, tú hablas mucho del contexto de conquistarse a sí mismo para conquistar el negocio, conquistar el mercado allá afuera. Y creo que tú trabajas mucho el arquetipo del rey, ¿no? De los reyes. ¿Cómo transicionar a alguien que se esté identificando y que diga, ay, yo me doy cuenta que yo estoy voy por todas y me ando quemando, nada más estoy enfocado en mi negocio y descuidé a mi familia, estoy en el guerrero hacia afuera, no hacia adentro? ¿Qué cosas concretas, ¿no? podrías sugerirle a alguien como para que pueda empezar a trabajar esta transición a un trono, ¿no? A decir, sé un rey como Leónidas, ¿no? ¿Qué hay que hacer para cambiar de ese proceso de desarrollo? Mira, parte de lo que estaba comentando hace ratito, de cuáles son las áreas de la vida para mí, por supuesto no voy a entrar a las 16, pero son 4 categorías importantes representadas por un elemento desde mi idioma, ¿no? Sí. El elemento fuego es el hombre, ¿sí? Que es esta parte de conectar con tu visión de la vida, qué quieres, qué es importante para ti, quién eres, quién quieres ser, generar un encuadre.
recuperar tu salud, que yo le llamo salud extrema, o sea, buscar esa parte de tu mejor versión en temas de salud, energía, etc. Porque si no tienes salud y no tienes energía, no puedes construir absolutamente nada. De ahí viene el territorio agua, que tiene que ver con la pareja, y ahí se mezcla con los arquetipos que estás comentando, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, nosotros le llamamos identidades. Dentro de esto, cada territorio tiene una identidad distinta. Lo platicábamos antes de entrar a este proceso del podcast, fuera de cámara, que no somos iguales. O sea, no eres igual con tu pareja que con tus amigos, no eres igual con tus amigos que en el trabajo, etc. Son identidades diferentes. De ahí viene el tercer territorio, que es territorio aire, lo que no podemos de alguna manera controlar ni tocar, pero tenemos que gestionar, que es nuestro enfoque, nuestro tiempo, ¿no? Y el impacto que eso tiene. Y finalmente el territorio tierra, que tiene que ver con la trascendencia, con el legado, también con el impacto, pero desde el liderazgo hacia afuera. Y también esa riqueza transgeneracional que viene con los hijos, no nada más en tema de dinero. ¿Qué le estás dejando a tus hijos? ¿Cuáles son los top valores que le estás dejando a tus hijos? Si tú te murieras ahorita, ¿tus hijos tienen claros cuáles son los valores de su clan? Uh-huh. ¿Cuáles son los valores de la casa? ¿Qué es ser un hombre? ¿Qué es ser una mujer? ¿Cómo se comporta una pareja? ¿Cuáles son las bases de lo normal es estar bien? ¿No? Contestando también un poquito tu pregunta, te digo que regreso a ciertos contextos. Me decías de otro soberano, ¿no? Otro conquistador importante, que fue Marco Aurelio, ¿no? Yo lo que tomo de Marco Aurelio, que fue el rey, le llamaban el rey filósofo, que era una persona sumamente compasiva, era un líder también de hombro con hombro, y era un líder que incluso aparece en la película de Gladiador, un poco de Marco Aurelio. Y Marco Aurelio tiene un libro que incluso se los recomiendo ampliamente, que no se escribió como libro, pero lo convirtieron en libro. Memorias, ¿no? Las memorias de Marco Aurelio, que era su diario. O sea, imagínate qué poderoso es poder entrar a la mente de un cuate como estos, ¿no? Está Entonces, les recomiendo ampliamente que lo lean. Pero a lo que voy es que Marco Aurelio registraba que siempre antes de ir a una guerra, cuando estaba en el top del mundo y estaba expandiendo el imperio romano y bla, 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 se mete a sus jardines, que le encantaba descalzarse y entrar a sus jardines, y entraba a un laberinto que él había diseñado. Y era un laberinto sumamente complejo, del que tardaba algunas horas en salir de ahí, y le pedía a varios sirvientes de confianza que estuvieran alrededor, que él no los pudiera ver, pero los pudiera escuchar, y le susurraban: recuerda que morirás, ¿no? Recuerda que vas a morir. Y de ahí surge toda esta parte de memento mori, de que recuerda que vas a morir, y él decía: Alejandro Magno fue mucho más poderoso que tú y de todas maneras murió. Entonces se recordaba mucho esto, él tenía muy presente a la muerte. Entonces esta parte de recuerda que morirás, o sea, no tienes tiempo ilimitado. Y hoy trabajo con empresarios que veo ya en sus 50, en sus 60, que literalmente lo tienen todo. O sea, ante los ojos del mundo, ¿no? Pero voltean a verse a sí mismos y dicen: es que no construí para adentro, construí para afuera. Y entonces sus hijos ya no quieren estar con ellos. Algunos van en el 4º o 5º divorcio. Algunos ya son sugar daddies que le pagan a alguien para estar con ellos. O sea, es muy triste esa parte. Al salirse de las empresas, al venderlas o al crear su gobierno corporativo, pierden esa parte del soberano, precisamente. Pierden su identidad del que dirigía, el jefe, líder, bla, bla, bla. Y ahora ya nadie los pela. Y se deprimen y, ya sabes, se pierden a veces en el alcohol, bla, bla, bla. Pero bueno, eso como para cerrar ese punto específico. Pero ¿cómo transicionar a los diferentes arquetipos? Nosotros le llamamos conquistador de la vida a aquel que pudo dominar los 4 territorios. Entonces hay todo un proceso por el cual van dominando cada una de estas identidades, porque algunos tienen más fuertes unas que otras, entonces hacemos todo un test para identificar, pues, cómo estás, cuál es el diagnóstico, ¿no? O sea, cómo estás, cuál es tu encuadre, dónde estás, a dónde quieres llegar, bla, 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 ¿no? Y entonces identificamos cuáles son las partes más débiles de cada hombre, en ese sentido,
y los llevamos a trabajar fuertemente con estrategias específicas para ir dominando cada uno. Entonces, primero, yo diría, para dejar como perlas de sabiduría o perlas de valor de cada uno de estos arquetipos, de cada uno de estos 4 territorios en mi idioma, en territorio fuego, que es el hombre, yo diría, domina tu cuerpo. Para dominar tu cuerpo tienes que dominar tu mente. Como estás por fuera, estás por dentro. ¿Sí? Entonces, tenemos que aprender algo básico que es, y lo voy a decir para que lo recuerden en palabras holográficas, cuida lo que metes en el hoyo de tu cara. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Porque literalmente es una parte muy importante de nosotros que entra y que sale de ese hoyo, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Porque tristemente estamos en una pandemia silenciosa que es el consumo del azúcar. Uh-huh. Y es algo que la gente no alcanza a ver. Y estamos, fíjate cómo nos han manipulado a tal nivel que cuando estamos en una celebración de amor, de familia, de amistad. El pastel. Pastel, güey. Sí. Pastel, alcohol. Y hay gente que, digo, amigos que me echan carrilla, ¿no? Es que ¿por qué tú no tomas? Yo nunca he tomado alcohol, no me gusta. Pero porque desde niño mi papá me informó lo que pasaba dentro de mí. Me dijo, tú quieres vivir la vida bien despierto, no dormido. No te duermas, claro. Me decía. Wow. No te anestesies, ¿no? Y digo, no me gusta en ningún sentido, pero el alcohol modifica el ciclo de Krebs. Es el ciclo de las células, por el amor de Dios. Uh-huh. Ay, tengo sed, este calor y échame una cheve. Sí. No, y no nada más lo que comemos, es lo que decimos, sí, las palabras que decimos. También, claro. O sea, creo que aplica para bien. Todo lo que dices y también a nivel emocional hay una pandemia, no nada más en azúcar, sino en palabras que le decimos a los demás, lo que no decimos. Pero bueno, o sea, yo creo que nos podemos ir a profundidad, pero bueno, ese es el primero. O sea, así nos podemos ir para dejarles algo concreto. Domina tu cuerpo en el primero. Domina tu cuerpo, yo te diría, elimina azúcares. Elimina carbohidratos, elimina alcohol y todo lo que te adormezca. Ese es el primero. Es el primero. El segundo. El segundo, en el tema de la pareja, desde mi punto de vista, o desde el amante, en este caso sería domina el entendimiento. No tanto la comunicación. O sea, no es un tema de buena o mala comunicación. Desde mi punto de vista, es un tema de entendimiento. ¿Estás entendiendo verdaderamente a la otra persona? ¿Cuál es su punto de vista? Porque no es lo que sucede, es lo que cada quien interpreta de lo que sucede. ¿Cómo trabajas el entendimiento en concreto? Con preguntas muy específicas, algo tan básico como, oye, mi amor, ¿cómo fue tu niñez? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Cómo era tu mamá? ¿Cómo era tu papá? O sea, conocer su contexto. Es salir de tu contexto y conocer el contexto de la otra persona. De hecho, acabo de entrevistar a mi mamá para el Día de las Madres. Un cuestionario. Salió de la iniciativa de otro de mis invitados. Increíble. Sí, una experiencia padrísima, pero es lo que estás diciendo. Es amplía el contexto de la otra persona. No es nada más saber qué te dice y qué interpretas tú. Es conoce desde dónde viene, pero empieza desde dedicarle tiempo, ¿no? Totalmente. Claro. Y la pareja es un espejo. Los hijos son un espejo. Cañón. Y si tú no has sanado tus heridas de la infancia o tu pareja, se van a seguir repitiendo pura babosada que nosotros le llamamos el humo. No es el fuego que produce el humo. Son síntomas. Pero ¿cuál es el origen, no? Esa sería la segunda. Tercera. La tercera tiene que ver con no el tiempo, porque el tiempo existe y pasa constantemente, seamos conscientes o no. Y a pesar de que es una interpretación humana el tiempo, yo diría que aún más importante que el tiempo es nuestro enfoque. Hoy las redes sociales monetizan con nuestro enfoque. Entonces, tienes que montar guardia a la puerta de tu mente. No dejes que nada ni nadie entre a tu mente con los pies sucios. Si estás escuchando este podcast, si estás viendo este podcast, estás alimentando tu mente. Elige qué vas a alimentar. ¿Con qué vas a alimentar tu mente? Totalmente. Eso sería el tercero. Clarísimo ese. ¿Y cuarto? Y el cuarto, piensa quién quieres ser un día antes de morir.
No en 3 años, no en 5 años, no en 10, no en 20. ¿Quién quieres ser? No qué quieres hacer, no qué quieres tener. ¿Quién quieres ser un día antes de morir? Porque eso genera una ingeniería inversa en tu vida. Y entonces ahí te preguntas, ¿qué tuve que hacer para llegar a ser esta persona? Porque al final lo más relevante, lo más importante es quién eres al final de tu vida. Uh-huh. ¿Impactaste? ¿No impactaste? ¿Qué verdaderamente estás dejando? O sea, si tú te murieras en este momento, ¿de qué te arrepentirías que pudiste haber hecho y no hiciste? O que tal vez postergaste o te dio miedo o a quién no has perdonado. O sea, perdona también. Deja ir. Eso es bien importante. O sea, sacar la basura. Si tú no sacas la basura de tu casa, que se va acumulando, ¿qué pasa? Se va a podrir, van a salir cucarachas, van a salir ratas. Eventualmente te vas a enfermar y los que están ahí también. Tienes que sacar la basura con cada persona importante de tu vida. Y los que no han integrado a papá, o las que no han integrado a papá, tú lo sabes perfectamente bien, están negando su lado masculino. Y los o las que no han integrado a mamá están, ahora sí que rechazando el lado femenino. Sí. Todos tenemos las dos polaridades. Entonces, tenemos que trabajar en eso. Y hay gente que no quiere volver a esos recuerdos. Tienes que volver. Porque vas a repetir la historia. Hay una frase, me parece que es de Jung, si no me equivoco, que decía hasta que el inconsciente no se haga consciente, el inconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Exactamente. Tal cual. Entonces, creo que esos serían como las 4 perlas de sabiduría. Me encanta. Y yo, como lo entiendo y lo voy sintetizando, y es un secreto, no secreto, pero algo que no muchos saben. No es el primer podcast que yo hago. Yo hice pues muchos esfuerzos antes, en otros momentos, en otra época. Y el primer podcast, que ya lo bajé y todo, tiene muchos años, yo le puse sé lo que eres, ¿no? Con base en la frase de Aristóteles. Y es una frase que a mí me mueve mucho porque ahorita que tú dices, ¿quién quiere ser antes de morir? Un minuto antes de morir. Y es que para mí es ser lo que tú estás llamado a ser. No desde el destino de, ya está controlada mi vida. No. Sí. Es que eso que tú sabes que tienes que aportar al mundo y que sabes que lo normal es que tú estés bien, sé esa persona grande, hombre, mujer, pero que dejó ese legado, que se conquistó a sí mismo. Yo creo que así me voy quedando yo para poder ir resumiendo un poco la entrevista. Sí. Preguntarte a ti, Ezra, de los 4, ¿cuál ha sido de los 4 elementos, cuál ha sido el que más te ha costado conquistar a ti, respecto a ti y a tu vida? Si eligieras uno. El tiempo, el enfoque, ¿no? ¿Por qué? Porque era lo que te decía, o sea, yo no hacía lo que decía que iba a hacer, ¿no? ¿Y hoy? Postergaba y todo. De repente me sigue atacando mi mente. O sea, de los 4, ¿no? Ese es el que te cuesta un poco más. Sí, okay. Sí, claro. O sea, si tú quieres tener un gran matrimonio o en mi idioma un matrimonio épico, ¿no? Si tú quieres tener una gran salud, si quieres, o sea, para mí lo más importante es dónde está tu enfoque y cómo vas a gestionar el tiempo. ¿A qué le vas a decir que sí? ¿A qué le vas a decir que no? ¿Sí? Porque incluso llegó un momento en mi vida que fue algo como un parteaguas en donde empiezo yo a hacer cálculos de cuánto había invertido yo en mi formación desde que empecé y no estaba cobrando pero nada bien mis servicios en ese sentido por buscar ayudar, por buscar aportar, y de repente dije, no más. No more. A partir de ese momento multipliqué por 10 lo que cobraba, tanto a nivel conferencista como a nivel 1 a 1 en los cursos, etcétera. Muchos de mis clientes, muchos de mis seguidores se empezaron a enojar. Es que eres un elitista y no sé qué y ta. Y empecé a decirle que no a muchísimas cosas, a muchísimos tipos de personas, que incluso hoy hay gente que se acerca a mí como speaker y me dicen, oye, es que te queremos contratar para esto y para el otro. Pero es que no tienes tantos seguidores en redes sociales. Le digo, no soy influencer, brother. Yo no soy influencer. No me interesa ser influencer. ¿Sí? Yo soy un comunicador. Yo soy una persona que sistematiza procesos humanos. No me interesan los likes.
No me interesa estar publicando mi vida privada en redes. Me cuesta generar contenido por lo mismo. Soy una persona muy privada en ese sentido, ¿no? Es que ¿por qué cobras tanto? Ya no doy explicaciones. Esto es lo que es. Soy para ti, o lo que hago es para ti, o no, punto. ¿Sí? Y no es desde el ego y de que yo me las doy, de que ya se me subió. No, simplemente es elijo con quién trabajar, con quiénes voy a generar mayor impacto, porque mi público femenino era el 68% de mi audiencia. En el momento en que transiciono a trabajar con hombres, hace 6 años, pues todas las damas se me echaron encima, ¿no? Es que ¿por qué? Y tú, y que eres bien machista. Y me empezó a llover hate por todos lados. Y les dije, no, o sea, no va por ahí. Sigo trabajando 1 a 1 con mujeres también y bla, bla, bla. Les digo, pero mi enfoque va por aquí, y empiezo a explicarme un poquito en ese sentido. Hay gente que le gustó, hay gente que no le gustó, hay gente que lo entiende, hay gente que no lo entiende. Pero vuelvo al punto. O sea, ¿qué quiero yo y a quién voy a servir? ¿Por qué empresarios? ¿Por qué emprendedores? Porque de alguna manera, le guste a quien le guste, somos las personas que más tenemos impacto en el mundo. Porque impactamos a muchas personas alrededor. Entonces, si yo trabajo con una persona, con todo respeto, no lo digo de manera peyorativa ni mucho menos, pero si trabajo con un colaborador de una empresa, no tiene el mismo impacto que trabajar con una cabeza de una organización que tiene un impacto mucho mayor. Entonces, el mismo esfuerzo tiene un impacto distinto. Por eso elegí trabajar con este nicho específicamente, y entramos a la familia a través del hombre. Trabajamos indirectamente con la mujer. Mi esposa trabaja con las mujeres también, pero entramos a través del hombre, ¿no? Me encanta. Pues para ir cerrando esta entrevista muy profunda, y yo de eso pues me puedo ir también, como tú, mucho tiempo. Lo he disfrutado mucho, la conversación. Gracias. Última pregunta. Me gusta preguntar siempre, ¿cómo definirías tú en una frase a un rockstar? No es tu lenguaje, sí. ¿No? En mi caso, dando el contexto, muchas veces se entiende el rockstar como el que tiene el reflector, el ego, y tiene un estilo de excesos, ¿no? Para mí, un rockstar tiene más que ver con lo que hace con el reflector que tiene, cómo genera experiencias en su audiencia. Es alguien que trabaja en el backstage para estar al frente de manera integrada, etcétera. Y tiene 4 atributos, que no es el caso ahorita. Yo también tengo 4 pilares en lo que hablo en mi libro, en mis conferencias y modelos. Pero para ti, en una frase, ¿quién es un rockstar? ¿Quién sería una rockstar? Alguien que logró su contexto de éxito más allá del ego. Vi una entrevista que le hicieron hace poco a Jon Bon Jovi, donde hablaba este cuate de que le vale todo lo exterior y toda la fama. Y dice, eso es parte de ese personaje, no es mío, no soy yo. Yo amo a mi esposa y amo a mi familia y amo mi vida privada. Y eso, le dije, wow, o sea, hablando de un rockstar, ¿no? Para mí sería eso, o sea, olvídate del contexto del mundo. O sea, ¿qué quieres tú? ¿Cuál es tu contexto de éxito? ¿Cuál es tu concepto de éxito? O sea, ¿qué quieres tú vivir en tu vida? ¿No? Entonces, para mí un rockstar sería eso, una persona que se conquistó a sí mismo, y al haberse conquistado a sí mismo, o sea, logró, más allá del ego, ser fiel a sus propias convicciones. Eso totalmente. Sería. Me encanta. Pues, mi querido Erra, pues me quedo con muchas cosas. Lo acabas de decir, conquistarse uno mismo, ser más conscientes, la importancia de tener claro que como es adentro es afuera, ¿no? Sí. Y viceversa. Me llevo que los grandes líderes de la historia tenían los mismos problemas, desafíos y conflictos que tenemos hoy en día. Simplemente los abordamos de manera distinta y las respuestas ahí están, ¿no? Y creo que es importante darnos el permiso de sí tener estándares altos, pero ser conscientes que es algo que
tenemos que estar calibrando siempre, ¿no? No es como que ya llegué y ya no hay nada que trabajar, ¿no? Si, ni Alejandro Magno se salvó de la muerte, ¿no? O sea, también él tenía que trabajar diferentes cosas, ¿no? Igual nosotros. Gracias, mi querido Ezra. ¿Dónde te siguen en redes sociales? Algo que quieras compartir en lo que tú estés, en qué escenario estás, cuál es tu próximo imperio, conquista o a qué invitas a la audiencia. Muchas gracias. Estamos en todas las redes sociales como Expande tu Imperio. Bueno, excepto X. En X estamos como Expande Imperio porque no nos dejó. Y bueno, buscamos generar poco contenido de mucho valor, más allá de mucho contenido de poco valor, desde nuestra perspectiva. Y por otro lado, bueno, está el podcast Hombres de Élite también. Y quien quiera, con mucho gusto, pues les regalamos un audiolibro que tiene mi investigación de 18 años, de cuáles son los 7 errores más cometidos por los hombres emprendedores y empresarios. Hombres emprendedores y empresarios. Pueden entrar a imperioconquistador.com/rockstars. Perfecto. ¿Puedes repetir la dirección? Claro, imperioconquistador.com/rockstars. Ok, pues muchas gracias por este regalo para la audiencia. Buenísima la plática. Y pues ahora sí, si bien Ezra es más de conquistar imperios y espartanos, ahora lo trajimos a tocar la batería. Y así que pues espero hayan disfrutado desde el inicio, que lo vieron tocar y sobre todo esta conversación épica, que no me equivoqué cuando decía que iba a ser una conversación épica. Gracias por venir, Ezra. Igualmente, hermano. Gracias por la invitación. Esto fue Rockstars y nos vemos en la siguiente sesión.